Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras predicaciones de la carta a los Efesios y el día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de la predicación de Efesios capítulo 4 versos del 1 al 6. El título de la predicación es Guardando la unidad, parte 2. Efesios capítulo 4 verso 1 al 6. Y recuerden que la proposición es ver verdades bíblicas. En esta predicación veremos verdades bíblicas que nos ayudarán a guardar la unidad. Les repito el bosquejo. Punto número 1, exhortación de andar conforme a su llamado. Eso lo encontramos en el verso 1. Punto número 2 del bosquejo, virtudes morales para guardar la unidad. Esto lo encontramos en el verso 2 y verso 3. Y esto lo vimos en la predicación pasada, en la parte 1. Y punto número 3, pilares bíblicos para guardar la unidad, del verso 4 al verso 6, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes vamos a leer nuestro texto base. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4, verso 1 al 6, y dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vean lo que dice el verso 1. El verso 1, por lo menos en Reina Valera, 1960, dice así: Yo pues, habla Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuiste llamados. Recuerden que eso también se puede traducir de la siguiente manera: los exhorto, no es un ruego, es los exhorto que conduzcan su vida como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, como lo vimos la vez pasada, en santidad. Y en los versos 2 al 3, vean, ¿qué vamos a ver? Vimos, en los versos 2 y 3, vimos 5 virtudes morales que ayudarán a la iglesia a guardar la unidad. Vimos 5 virtudes morales que ayudarán a la iglesia a guardar la unidad. Vamos a repasarlas rápidamente. La primera virtud moral fue humildad. ¿Qué es la humildad? Sentimiento de pequeñez, es sentirte pequeño al resto de tus hermanos. La siguiente virtud, mansedumbre, es sufrir pacientemente los malos tratos de nuestro prójimo, dejándolo todo en las manos de Dios. Tercera virtud, paciencia, soportar por mucho tiempo a la gente provocativa. 4, soportándonos unos a otros, y ese resultado práctico de un espíritu paciente, gracias al cual seguimos amando y respetando a otros a pesar de sus faltas y debilidades. Y la quinta virtud moral encontrada en estos textos fue el amor, el cual es la corona de las virtudes que engloba las 4 anteriores. Si queremos realmente guardar la unidad dentro de la iglesia, tú, mi hermano, tienes que ser, o hermana, tienen que ser humildes, mansos, pacientes, tienen que aprender a soportarse los unos a otros. Recuerda, ¿tú por qué tienes que soportar a tu hermano en Cristo dentro de tu iglesia local? Porque Él también te está soportando a ti. Y sobre todo, amar a los hermanos, amar al cuerpo. Si tú dices que amas a Cristo, por lo tanto tienes que amar al cuerpo, la iglesia. Eso es lógico. Y el verso número 3 rápidamente dice el texto: guarden la unidad. El texto no dice haz la unidad, no. La unidad la hace el Espíritu Santo. A nosotros los cristianos simplemente nos toca guardar esta unidad que ya se nos fue dada. Y así ya entramos a nuestro texto que nos toca el día de hoy, que es el verso 4 al verso 6. Y vamos a ver pilares bíblicos para guardar la unidad. Y en el momento que una persona cree en Cristo, el Espíritu Santo obra en el corazón del creyente y lo capacita para poder manifestar el fruto del Espíritu Santo. Y este fruto lo vemos en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, cuando dice Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
La manifestación de este fruto en nuestras vidas es lo que mueve a los hijos de Dios a guardar la unidad unos con otros dentro de cada iglesia local. Pero no solo hay sentimientos que unen a los cristianos, como las virtudes morales, también hay verdades doctrinales en las cuales la fe de la iglesia reposa, y son estas verdades en común las que unen a los cristianos del pasado, del presente y del futuro. Podemos llegar a preguntarnos, ¿qué es más importante? ¿Las virtudes morales, vistas del verso del 1-2, o analizando en el sermón pasado estas virtudes, o los pilares doctrinales que a continuación vamos a ver? Lo repito, ¿qué es más importante? ¿Las virtudes morales, que juegan el papel de los sentimientos, o los pilares doctrinales? Y la respuesta es: ambas son importantes a la par. Ambas se encuentran a la par, ya que es imposible germinar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas sin los ríos de agua viva, que es la palabra de Dios, o sea, su propia doctrina. Vean lo que dice Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora sí, vamos a entrar al verso 4. Vean lo que dice. Recuerden, mantengamos esta idea de la unidad dentro de la iglesia. Todo esto Pablo le estaba diciendo a los efesios, ¿para qué? Para que guardaran esta unidad. Ya pasó con los sentimientos, ya pasamos las cinco virtudes morales. Ahora vamos a entrar de lleno a puntos doctrinales que también son pilares que nos ayudarán a guardar la unidad dentro de nuestras iglesias. Vean, dice Pablo, verso 4, Efesios capítulo 4, verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice la palabra de Dios, un cuerpo. No hay mejor ejemplo, hermanos, que represente la unidad entre varios miembros que la analogía del cuerpo humano, ya que nuestros cuerpos se encuentran compuestos por diferentes partes como ojos, manos, corazón, cerebro, riñones, huesos, etc. Y aunque todas estas partes en individual no sirven de nada, encuentran su valor real dentro del cuerpo y son realmente útiles dentro del mismo cuerpo. Teniendo esto en mente, debo de decir que el cristiano forma parte del cuerpo de Cristo. En el momento que una persona cree en Jesús, esta misma persona pasa a formar parte del cuerpo de su Señor, que es la misma iglesia. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún Colosenses capítulo 1, verso 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y con esto podemos preguntarnos, ¿qué es la iglesia? Yo saqué una definición de iglesia del diccionario de temas bíblicos encontrado en el software bíblico Logos. Es el diccionario de temas bíblicos. Y dice con respecto a la definición de iglesia: la comunidad de fieles creyentes, la iglesia es la comunidad de fieles creyentes del pasado, presente y futuro, de los cuales Jesucristo es la cabeza, separados del mundo, o sea, santos, para servir a Dios a través de las edades. Las Escrituras, continuó con la cita, las Escrituras enfatizan que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuyos miembros deben ser llenos del Espíritu Santo. Fin de la cita. Hermanos, si realmente has creído en el Hijo de Dios, entonces ya formas parte de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, y nada te podrá separar de esta unidad que tienes con Jesús y que tienes con el resto de los escogidos. Antes de continuar, debo decir que solo hay un cuerpo de Cristo y solo existe una sola iglesia. No hay dos, ya que Cristo no tiene dos cuerpos. O eres parte del grupo de personas que forman la iglesia de Cristo, o simplemente no perteneces a ella. No existe este ecumenismo en donde dicen todas las religiones llevan a Dios. Dios no tiene muchos cuerpos.
Dios solamente tiene uno y es su iglesia, su amada. O perteneces a la iglesia de Cristo o no perteneces a la iglesia de Cristo. O formas parte del cuerpo de Cristo o no formas parte del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Aquí solamente hay negro y blanco. No puede existir un punto intermedio, no para Dios. El siguiente punto, siguiente pilar, dice la Escritura, continuamos con el verso 4 de Efesios 4, un espíritu. Es verdad que una vez que el cristiano cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados, forma parte del cuerpo de Cristo. Pero la persona que hace esto posible es el Señor Espíritu Santo. Un espíritu, dice la Escritura. El Espíritu Santo es quien nos une como cristianos y esta verdad echa abajo cualquier creencia que sostenga que la iglesia es una simple organización hecha y sustentada con manos humanas. Nosotros cada vez que escuchamos esto, de que la iglesia simplemente es un grupo de personas, es un lugar de reunión, son meras conferencias, nosotros tenemos que decir no es un club social la iglesia. La iglesia de Cristo no es una organización humana. La iglesia de Cristo es una obra sobrenatural, sustentada y formada por Dios mismo. Y dime tú, ¿acaso no es sobrenatural que todos nosotros, tan diferentes, nos reunamos a adorar a un Dios tan diferente al resto de las religiones? ¿Acaso no es sobrenatural que por causa de Cristo tú te abstengas de darle placer a tu carne por medio de ese pecado que tanto te gusta? Dime, ¿no es sobrenatural amar a los que nos han dañado y aún perdonar a los que tanto nos han ofendido? Claro que es sobrenatural. Claro que la relación que hay dentro de la iglesia y esta unión, esta comunión dentro de la iglesia es sobrenatural. Ve lo que dice Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de simple, dice Pablo. Cada creyente tiene el Santo Espíritu morando en su interior y ha sido sellado por el Espíritu Santo, dando evidencia que formamos parte de la propiedad de Dios y que su salvación se encuentra asegurada y que nuestra salvación se encuentra asegurada por Dios mismo y aún con su presencia dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, se nos fue dado como un juramento de las promesas futuras que cada hijo de Dios tendrá en el reino venidero. Vea lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13 a 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por eso no tienes que temer, porque un solo Espíritu nos une para alabanza de su gloria. Pero también dice el texto, una misma esperanza. Verso 4, una misma esperanza. Una esperanza que todos los cristianos tenemos en común, la cual es la segunda venida de Cristo y el cumplimiento de las promesas del reino venidero. Vean lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Y por lo tanto, mientras nuestro amado regresa, nosotros hemos sido llamados a vivir en una esperanza. Este es el motor que empuja vuestras vidas a la meta de nuestro llamamiento. Vean lo que dice, ahora sí, Romanos capítulo 5, verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Toda persona que mantiene su esperanza firme se esfuerza en dar testimonio de su fe por medio de la unión con sus hermanos y así mantener la unidad en paz y en amor.
Ahora pasemos al verso 5. Efesios capítulo 4, verso 5. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Primero vamos a detenernos en un Señor. Una confesión temprana de la iglesia era: Jesús es Señor. Cristo une a todo pueblo, lengua y nación y los hace un solo cuerpo. En Cristo el cristiano tiene verdadera unidad. Vean lo que dice Romanos capítulo 10, verso 8, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La unión de la salvación está en la creencia en nuestro Señor Jesús. Romanos capítulo 10, verso 12, unos versos enfrente. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos que le invocan. La unidad del creyente no se encuentra basada en letras vacías, sino en una persona, la cual es Cristo, quien nos dio salvación por medio de su obra perfecta culminada en la cruz. Solo los hijos de Dios pueden llamar Señor al Hijo de Dios, dándole así la honra de vida a nuestro Señor. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si por una persona, hermanos, somos salvos, entonces por esa persona también morimos y vivimos. Cristo nuestro Señor. Continúa el texto diciendo, verso 5, una fe. Noten que en esta parte Pablo se encuentra separando a los cabritos de las ovejas por medio de una única fe en Cristo y en las verdades bíblicas. Cualquier persona se puede llamar discípulo de Cristo, cualquier persona, como lo hacen los católicos, mormones, testigos de Jehová y demás gentes con creencias un poco raras. Pero únicamente una genuina oveja comparte una única fe con el resto de sus hermanos. Como lo podemos ver, no se trata de lo que pensemos o imaginemos que es la verdad, para nada, sino de la certeza de la genuina verdad encontrada en la palabra de Dios, una fe. Por esta causa, solo la fe que se aferra a las verdades bíblicas puede ser considerada una fe genuina que nos une a Dios y al resto de sus elegidos, por tanto al resto de sus hijos, que somos hermanos dentro de las iglesias locales cada una, y aún de la iglesia universal, por supuesto. Con esto no me estoy refiriendo a la iglesia de Para de Sufrir, me estoy refiriendo a la iglesia universal, a los cristianos del pasado, presente y futuro. Pablo llama con palabras fuertes a personas que traen otro evangelio, otra fe, otra doctrina, otra enseñanza, otras verdades bíblicas. Los llama anatemas. Vean lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 6 al 9. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado, tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y vean lo que dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito con maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito con maldición. Una fe, hermanos, una fe trae unidad al cuerpo de Cristo al estar todos de acuerdo con lo que Dios ha revelado en su palabra y en nuestra convicción de lo que Cristo hizo en la cruz es realmente genuino. Por eso nosotros tenemos que rechazar cualquier otra fe que nos traigan, cualquier otra enseñanza doctrinal ajena a la palabra de Dios. Recuerda, una fe te une al resto de tus hermanos. Una fe te une al resto de tus hermanos. Por eso es importante tener una sola fe. Porque de lo contrario, dice Pablo, anatema, maldito con maldición, todo aquel que traiga otra fe, otro evangelio. Continúa el texto diciendo, Efesios capítulo 4, verso 5, un bautismo.
Recuerden, hermanos, que existen dos ordenanzas que nuestro Señor dejó a su iglesia hacer mientras esperamos su regreso. La primera es la Santa Cena y la segunda es el bautizo. El bautismo trae unidad al cuerpo de Cristo, ya que todos compartimos esta experiencia de ser sumergidos en el agua y al mismo tiempo damos testimonio público de nuestra obediencia en nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo, al igual que otros comentaristas, me uno a ellos, creo que este verso no habla de la ordenanza, a pesar de que en la ordenanza sí hay unidad, sino que este texto está hablando del bautismo al cuerpo de Cristo que cada cristiano experimenta al creer. La palabra bautizo significa sumergir. Por lo tanto, nuestra inmersión al cuerpo de Cristo es lo que nos une a todos creyentes. Sí, tenemos un bautismo físico, nos sumergimos en las aguas, pero también tenemos un bautismo espiritual, donde el Espíritu Santo nos sumerge al cuerpo de Cristo. Y así formamos parte de la iglesia del Señor. Vean lo que dice Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y aún Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y así pasamos al verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice el texto, un Dios y Padre. En primera, hermanos, y última instancia, nuestra unidad en Cristo y aún entre los hermanos de la fe no radica en una decisión humana, sino de un decreto divino dirigido a sus escogidos. Es Dios quien decidió desde la eternidad unirnos a su gran familia. Efesios capítulo 1, verso 5 dice, un amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aún Gálatas capítulo 4, verso 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Si tenemos esta unidad, hermanos, en el cuerpo, es porque así nuestro Dios y Padre lo determinó. Es porque Él así quiso atraernos a Él. Y Él quiso que formáramos parte de este cuerpo. Por supuesto, no lo merecíamos. Tú no lo mereces. Yo no lo merezco. Pero esta es una demostración tan grande de la gracia y el amor de nuestro Padre. En querernos unirnos al cuerpo de su Hijo. Gracias a su infinito y gran amor. Gracias a Él. Pero el texto también dice, un Dios y Padre de todos los escogidos, por supuesto, un Dios y Padre de todos sus escogidos, de todos los que son iglesia, de todos los que son llamados, predestinados, adoptados, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Quiero leerles lo que encontré en el comentario bíblico Beacon, Gálatas hasta Filipenses, tomo 9, de Casa Nazarena de Publicaciones, y dice así sobre esto. Él es sobre todos, cito, Él es sobre todos, y sea que es soberano y supremo, Él es sobre todos, o sea que es soberano y supremo. Él es por todos, o sea que su poder penetra en toda la iglesia. Él es en todos, o sea que su espíritu mora en su pueblo. Comentando sobre esta unidad, Dale escribe, todos nosotros adoramos ante el mismo trono eterno, y en Cristo todos somos los hijos del mismo Padre divino. Al único que merece la gloria, Dios. El único que merece la gloria por esta unidad, nuestro Dios y Padre. El único al cual toda la rodilla se doblará, nuestro Padre celestial. Y así, hermanos, hemos visto los pilares bíblicos, doctrinales, que unen al cuerpo. Y si se habrán dado cuenta, en estos versículos, los pilares se centran en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, los cuales guardan y crean también la unidad de su iglesia, del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos.